Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a su programa La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. El día de hoy tenemos preparado un programa espectacular con el juez Jorge Ulises Lovera García, juez primero familiar de proceso oral. Mi nombre es Yadira Armendáriz y voy a tener el gusto de estar con ustedes a nombre de nuestra presidenta, la doctora Rosalía Buón, y por supuesto me acompaña Lino Calderón. Buenas tardes, Yadira. ¿Qué tal? Buenas Qué tardes. gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, juez. Antes de comenzar, vamos a leer el currículum del juez Jorge Ulises Lovera García. Él es egresado de la Universidad del Valle de México y tiene cédula profesional como licenciado en Derecho. Dentro de su trayectoria en el Poder Judicial de la Ciudad de México, podemos mencionar que él entró en el 2019. Ha sido meritorio en el Juzgado de Primera Instancia en materia familiar, administrativo especializado en el Juzgado de Primera Instancia en materia familiar, pasante en Derecho en el Juzgado de Primera Instancia en materia familiar, secretario conciliador en el Juzgado de Primera Instancia en materia familiar, secretario proyectista en el Juzgado de Primera Instancia en materia familiar y secretario de acuerdos en el Juzgado de Primera Familiar de Instancia en materia de materia familiar. Dentro de los cursos que ha hecho está sustracción y retención de niños, niñas y adolescentes, preparación a los cargos de apoyo judicial de oralidad en materia familiar, resoluciones con lenguaje sencillo, lectura fácil y explicación de sentencias en proceso oral familiar, valoración de la prueba, pruebas psicológicas y sus alcances en el proceso familiar y casos prácticos, funciones del rango de secretario o secretaria judicial, generalidades del juicio oral, audiencia de juicio y toma de decisiones, preparación al cargo de secretaria, secretario judicial y auxiliar de juzgado de proceso oral familiar, juzgado con perspectiva de infancia y género de amparo directo en revisión 2622-2023 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alimentos en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, controversias familiar en el juicio oral familiar, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bienvenido, juez. Qué gusto tenerlo el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, por el espacio, por la entrevista y estoy a sus órdenes y en funciones para ustedes y la ciudadanía y generar este acercamiento y con un tema muy importante. Muchas gracias. Así es, el tema del día de hoy, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a participar en procesos judiciales en los que están involucrados. Definitivamente tiene usted un currículum muy interesante, muy rico y muy enfocado en estos temas. Así que seguramente nos va a ayudar a aclararle todas las dudas a nuestra audiencia. Recuerden que está escuchándonos a través de nuestra casa Audiorama buenísima 1530 y 1590 de AM y que este programa llega hasta todos ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Pues si me permite, juez, vamos a dar inicio con las preguntas del día de hoy. ¿Cuál es el objetivo de la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos judiciales, jurisdiccionales que les afectan? La participación es importante y como ya lo habías mencionado, es un derecho de las infancias el expresar una opinión precisamente en los casos en que se encuentran involucrados sus intereses así como sus derechos. Evidentemente nuestras infancias raro es o no debería ser, también por así mencionarlo, que papá, mamá, hablando prácticamente de procesos jurídicos, como en este caso su servidor conoce, de explicarles o hacerles saber, oye, estás involucrado en un problema de carácter judicial y pues tienes que ir a manifestar lo que tú piensas o lo que tú opinas. Esta situación no va encaminada a abordar a nuestras infancias en ese sentido. Todo arriba a su interés superior, evidentemente que debe ser atendido como su derecho. Esto es muy importante que lo mencione porque hablamos de un interés superior, sin embargo no a todas las personas nos queda claro. ¿Cómo podríamos describir el interés superior de niñas, niños y adolescentes? Bien, vamos a hablarlo en términos prácticos. Como bien lo mencionabas, la finalidad es que toda la ciudadanía, no hablando precisamente y seccionando a lo mejor
juristas, abogados o estudiantes, tiene que ser para toda la ciudadanía, mamás, papás, integrantes de una familia. ¿Qué es el interés superior de la niñez? El interés superior de la niñez, en un término práctico, más entendible, es la ponderación o el privilegio precisamente de todos sus derechos y benefactores que tiene una niña, un niño y un adolescente. Bien lo mencionamos, dice ahí, o bueno, tenemos jurídicamente las palabras interés superior de la niñez, englobando meramente la niñez y pensando todos gráficamente como una niña o un niño, es decir, un infante, y hace un momento mencionaba adolescentes. Es precisamente que también los adolescentes tienen esa consideración y el reconocimiento a su grado de desarrollo, así como a su edad, la cual evidentemente aún no alcanzan en su mayoría, y también son personas que tienen y son reconocidas en sus derechos, es decir, no solamente los niños son poseedores de estos derechos, también los adolescentes, y justamente eso, el interés superior de la niñez, como ya lo mencioné, es ponderar o privilegiar que sus derechos fundamentales, por mencionarte, el derecho a la educación, a la salud, propios de una alimentación, a un esparcimiento, lo que llamamos diversión, recreación, salidas, la educación, incluso también el que profesen alguna religión, si es interés de los padres o de las personas que se hagan cargo de ellos o que estén bajo sus cuidados, así como todos aquellos vínculos que tengan tanto familiares como con la sociedad que deban ser privilegiados. Estos derechos de los que te comento tienen que ser escuchados y atendidos y puestos en primer lugar para una protección y una procuración, por lo que hace en este caso y lo que nos ocupa a nosotros, entra en juicios meramente, vale la redundancia, y situaciones jurídicas. Es decir, al día de hoy nos ocupa en un proceso judicial, porque es importante, ya lo mencionamos, qué se atiende o qué se pretende percibir con esta intervención de niñas, niños y adolescentes, es atender su interés superior, es esto, sus derechos privilegiarlos, porque están inmersos en una problemática, claro está, y quién más sino ellos que viven el día a día de una problemática familiar, quien tienen su derecho para emitir la opinión que pasa al respecto de esa problemática. Esto que menciona es muy interesante porque muchas veces considero que los adultos tendemos a decirle al niño que no tiene derecho de opinar, que no tiene derecho de expresarse. Sin embargo, aquí cuando llegan al juzgado, ustedes los ven como titulares de sus derechos. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe? Claro, esta parte de tener a nuestras infancias como titulares de ese derecho es precisamente el privilegio de que al ser ellos también partícipes, evidentemente, de un proceso, pero más allá son miembros de una familia que si bien por la acción o por el juicio que sea por un nombre, al día de hoy enfrenta una problemática y necesita ser resuelta o regulada por una autoridad judicial, vaya, evidentemente tenemos que escuchar a una parte que solicita, por llamarlo, traducir lo que es una demanda, ¿no? Quien solicita o demanda prestaciones, vamos a continuarlo con esa terminología sencilla, práctica, que todos podamos entender, seamos juristas o no. Cuando papá o mamá demandan o solicitan una incorporación de su hijo o cierta dinámica que deba ser regulada y se escucha por otro lado también a mamá o a papá, de la misma forma se está escuchando a ambos para tener una resolución. Pero no podría ser esa resolución o no tendría cabida si no se escucha también a un miembro importante en esa familia, que son nuestras infancias, niñas y adolescentes. Ellos tienen ese derecho de que también, opinen, mas no decidan
en la dirección de un proceso judicial. Tenemos que atenderlos a ellos. Y tajantemente a la excelente pregunta es, ¿por qué ellos? ¿Por qué ponderarlos y para que no se pueda malentender? Entonces lo que yo como papá diga o como mamá yo pueda advertir, o como incluso no hablando de esta situación mamá y papá, algún abuelo, abuela, tía o tío que tuviera una problemática en específico que reclamar o pedir que se regule, ya sea de papá o de mamá, se resta mi dicho como adulto y se cree nada más al niño, niña o adolescente. No es así. Sin embargo, aquí es, ¿por qué se hace? Porque ¿quién defiende a nuestras infancias? ¿Quién tiene la voz real y cabal de transmitir literalmente lo que a él le pasa, lo que él siente, y sin que al momento de transmitirlo pudiéramos poner como adultos nuestra matriz o nuestra percepción de cómo vemos las situaciones? Es precisamente que se atiende principalmente a ellos para su libertad de expresión y atender a sus necesidades. ¿Y qué pasaría? Ahorita usted me está explicando nos está explicando perfectamente por qué tienen que participar o cómo es que los niños, niñas y adolescentes se involucran en este proceso. ¿Qué pasaría si ellos no se involucraran? Jurídicamente, ¿por qué tienen que estar aquí? Claro, jurídicamente tienen que estar aquí, como ya lo mencionábamos. Una es su derecho a expresar su opinión de los asuntos en que se encuentren involucrados. Y más allá de ser su derecho, es aparte una obligación como la de su servidor, atender a ese interés superior y que sea explicado o que yo conozca de él a través de la entrevista con nuestras infancias. Y el objetivo de que estén presentes en una plática, en una entrevista, su servidor y distintos profesionales, para escucharlo, tiene como objeto, aparte de atender meramente ya al reconocimiento de un derecho, también a las situaciones que les pudieran afectar o incluso en las que se pudieran encontrar en un riesgo. Llámese, por mencionar, desde una falta de higiene, de aliño, de cómo son presentados al momento de la diligencia, si tienen alguna situación de estrés que ellos mismos pudieran evidenciar incluso en un lenguaje no verbal, o también en un lenguaje verbal, que ellos pudieran advertir tan solo al de la voz como a los peritos, a los profesionales en materia de comportamiento humano, que ellos están teniendo una situación de estrés o de riesgo probablemente inminente, y que el hecho de estar presentes genera esta situación de no saber a dónde vamos. ¿Y existe una edad mínima para que ellos puedan tener derecho a ser escuchados? No, no hay una edad mínima. Es muy buena esa pregunta. Yo creo que es una incógnita que a lo largo del tiempo y a lo largo de esta entrevista pudiera generarse. Oye, y pues bueno, a lo mejor como pasa a mi experiencia y como puede ser cualquier dinámica familiar, en ocasiones cuando se da una ruptura de un vínculo familiar o de una dinámica, no propiamente se trata de niños que ya hablen, o adolescentes que puedan vertir ya una opinión más estructurada para ellos, o con una opinión y sentimiento de ellos. También hay momentos en los que estamos hablando de infancias que son bebés, que son meses de vida, años, que por su grado de desarrollo aún no pueden articular palabras. Pero ¿qué pasa con ellos? Decíamos hace un momento, hay un protocolo para que quienes imparten justicia en casos que involucren niñas y adolescentes, que debe ser una entrevista, una charla, en la cual ellos emitan su opinión. Pero ¿qué pasa precisamente con nuestras infancias? Que no pueden aún desarrollar o no han desarrollado el habla. Es precisamente cuando yo tengo que observar y percatarme cómo es la interacción de esa niña, ese niño, de esa niña o niño, con mamá y con papá, o con la persona con quien está a su cuidado, que se entiende, que se relaciona, ponderar. Ahí está algo muy claro, si es que ya tiene a lo mejor un grado de desarrollo prudente, o bueno, que ya vaya generándose, que pudiera
sonreír, levantar manos y demás para reconocer una figura de apego. Cuando son edades más cortas, perdón, ¿qué pasa ahí? Hay derechos que ellos tienen, tan solo por mencionar el derecho a la lactancia, que evidentemente por la evidencia biológica de los hombres, distinta al de las mujeres, no podría desempeñar a la cabalidad un hombre. Es decir, ponderantemente tendría que tener un cuidado, sí, de mamá, siempre y cuando así se esté llevando, verdaderos cuidados, verdaderas atenciones en beneficio de, claro está en que aún cuando sea un derecho de ese infante, no podría menguar un grado de descuido la cuestión de una lactancia, por así mencionarlo. Por ejemplo, en estos casos que usted está mencionando como los bebés, cuando hacen estas entrevistas, yo quiero pensar que esté el bebé junto con la persona que se hace cargo, ¿no? Claro. ¿Y ustedes lo que hacen es observar estos comportamientos durante cuánto tiempo? ¿Cómo funciona eso? Claro, excelente pregunta. Nosotros tenemos que observar la interacción, qué tanto está habituado mamá o papá, hay de todos los ejemplos, cómo interactúan con sus hijos. La procuración, el modo de habla, si están involucrados te lo menciono así, desde hablarle con cariño, con afecto, con respeto, cuando ha pasado que hay infantes, bebés, y al momento de cargarlos tienen que estar atentos, la forma en que se cargan, evidentemente pues para evitar a lo mejor lastimarlos con la fuerza de los brazos y demás. Y precisamente yo tengo que advertir, no hay un límite de tiempo. No hay un límite de tiempo al respecto. Evidentemente cuando tienen un grado de desarrollo inicial, por así mencionarlo, yo tengo que atender a cómo se interactúa mamá y papá, cómo interactúan entre ellos en presencia de su hijo o hija, y a su vez, qué tanto desean involucrarse, cómo pueden llevar a cabo, preguntando a ellos, una crianza responsable. Pues vamos a hacer una pausa, claro. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Volvemos. La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, este programa que usted escucha para mantenerse informado de todos los procesos que se realizan aquí en la Suprema, aquí en el Tribunal Superior de Justicia, lo has dicho perfecto, de la Ciudad de México, y estamos con el juez Jorge Ulises Lovera García, hablando de estos procesos en donde están involucradas las infancias, los niños, niñas y adolescentes, y nos estaba platicando precisamente el juez qué pasa cuando es un bebé, específicamente un bebé de brazos, un niño o niña que no puede expresarse. ¿Cómo es que ustedes realizan esta observación para saber si hay un vínculo que de verdad sea estrecho con la persona que está a su cargo, ya sea papá o mamá? Claro, muy, muy importante esta situación, porque habrá incluso la duda, y vamos a puntualizarlo así, vamos a precisarlo así. Hablando en específico de bebés, y como bien lo mencionabas, bebés de brazos que aún incluso podríamos referir por su grado de desarrollo no pueden sentarse o están desarrollando genéticamente lo conducente para poderse sentar, para levantar la cabeza y demás, que difícilmente hasta ese momento articularían alguna palabra. Evidentemente tenemos que observar cómo se involucra el papá, cómo se involucra la mamá, o bien la persona que por las circunstancias que pasen tenga que hacerse cargo, o sea su interés hacerse cargo de ese bebé específicamente, ya que evidentemente hace un momento hablábamos de algo muy importante y podrá existir la duda que en algún momento se generó a raíz de mi experiencia de un servidor. En algún momento, oiga juez, pero ¿qué pasa? Yo no genero una pelea con nadie, sin embargo, yo, abuela de este bebé, deseo tener la guardia y custodia de mi nieta en virtud de
fallecimiento de ambas figuras. ¿Cómo vas a observar tú esta parte? ¿Cómo puedes determinarlo tú? Si bien es cierto, es un derecho de ese infante que tenga la protección y cuidados de sus padres, madres, abuelos o tíos en este caso. ¿Cómo podrías verificarlo tú? Aun cuando esa situación no puedo ignorar el derecho que tiene reconocido ese bebé para yo, al menos al momento que es presentado conmigo, interactúo con él y lo tengo a la vista, evidentemente observar cómo está, cómo viene, cómo podemos advertir que está habituada, en este caso a lo mejor su abuela, su abuelo, en este sentido, hacer una investigación, un descubrimiento de quiénes conviven con esa infancia, de qué forma, cómo hacen frente a sus necesidades y cómo lo harán en lo futuro una vez desarrollándose, claro está, para continuar con las demás etapas de su vida. No siempre se trata de luchas o de batallas, de problemas jurídicos entre papá y mamá, evidentemente está. Sin embargo, es importante, sí, poder verlos, poder escucharlos, ver cómo están, que se encuentran bien, que no advierten a simple vista una situación, llamémosle desnutrición, desatención, o que presenten cuadros constantes a lo mejor de enfermedad y que esos no están siendo atendidos. Y quiero pensar que estas observaciones no son únicamente de un solo día o de una hora, un par de horas. Claro. En promedio, porque entiendo que los casos son distintos, pero en promedio, ¿cuánto tiempo de observación se lleva? Ok, en promedio en tiempo de observación, yo a la experiencia, a la práctica, no tengo un rango como tal, sin embargo, al menos una cuestión mínima que he experimentado con bebés, por así mencionarlo, 30 minutos al menos. Es decir, observarlos, cómo están, cómo los ritmos o las dinámicas que llevan. Y claro es que acabas de mencionar algo muy importante, no todos los asuntos son iguales y a cada uno se debe de poner la atención y la particularidad que debe. Es decir, cuando tenemos este tipo de asuntos, claro está en que el juez, aún lo mencionaba en días pasados, no soy psicólogo, y aún aunque lo fuese psicólogo o médico, no podría yo ejercer ese papel para poder juzgar al menos al asunto que nos ocupa. Para eso nos allegamos de profesionales que se dedican en este aspecto y que ellos podrán evidenciar algún pediatra, precisamente psicólogos, que me puedan a mí advertir, pues en mi opinión, advierto que el infante o la infanta tiene un peso bajo, tiene a lo mejor manchitas en la piel, indican alguna desnutrición, alguna enfermedad, debes tener cuidado, sugerimos que se actúe de esta forma para procurar su salud y demás, justamente en atender precisamente a que cada caso o cada problemática es especial y es única, no pueden ser todas juzgadas a una generalidad, por así mencionarlo, que de hacerlo, pues bueno, estaríamos desatendiendo otras circunstancias que por lo particular se puedan dejar de ver. Así es. Nuestro compañero Lino Calderón tiene una pregunta. Sí, licenciado, quería Claro. preguntarle. Bueno, lo que pasa es que dentro de todos estos derechos, cuando algún infante o algún adolescente llega a cometer un delito, ya sea de homicidio o de robo, y a veces los acusan, también llegan muy afectados también ellos cuando son presentados ante las autoridades. Claro. ¿Ustedes también ven este tipo de cosas o se va del lado penal o cómo está el asunto? Me imagino que tienen que tener una evaluación los infantes y los adolescentes. Claro. Sí, particularmente cuando se trata de delitos cometidos, por adolescentes, o bien incluso pudiera ser alguna cuestión de la infancia, tiene que ser acreditado, claro está. El juez, particularmente de lo familiar, no entra en comunicación con ellos. Sin embargo, muy importante de esa pregunta es
¿qué debemos hacer? ¿Cómo es que se aborda una plática, ya hablando materialmente o a la realidad, vamos a llamarlo así? ¿Cómo vamos a hablar con ellos? ¿Qué se tiene que atender para ellos? Si bien, como lo mencioné hace un momento, hay un protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas y adolescentes. Evidentemente ese protocolo no es exclusivo de una materia familiar, es exclusivo también, perdón, es imperativo para todas aquellas materias y ramas del derecho, o bien situaciones que engloben el tener que entrevistarse con una infancia o con un adolescente. Es necesario acatarlo y tenerlo presente. ¿Por qué? Porque nos va a dar la pauta a precisamente abordar algo muy importante como eso, desde percibirlo, un estado de ánimo, situaciones que por la presencia de personas o siendo entrevistado con un juez precisamente, pueda advertir y al menos él, por dicho propio, por cómo se siente, pueda vertir cuál es su opinión o por qué pasaron, particularmente tratándose de alguna cuestión de un delito, qué pasó, qué hay detrás de esa infancia, qué hay detrás de un hecho, no solamente es el actor el que lo genera. Algo pasa en él o algo pasó en él que orilló o motivó ejercer ese tipo de situaciones. Y es precisamente a veces conflictos familiares donde estas situaciones o nacen o por omisión se van generando o se van gestando en la psique precisamente de nuestras infancias. Claro, y esto que menciona es interesante porque muchas veces los adultos tratan de influir dentro de la opinión del niño. ¿Y qué pasa cuando esta opinión pudiera reflejarse en algo que acuse de alguna manera a uno de los adultos con los que él se relaciona? Es decir, ¿la opinión del infante es vinculante? De acuerdo, muy buena pregunta. Es importante abordar esta situación porque pasa en las entrevistas que tenemos con los niños y adolescentes. Es una constante el hecho de que perciban o se les comunique, ya sea por familiares, por propios abogados o personas que intervienen en un juicio o en un litigio, encargarles o darles a ellos un peso tan fuerte como la decisión de a dónde vas o con quién estarás, como si las infancias tendrían que decidir por nosotros los adultos. Y me refiero a nosotros hablando precisamente a la responsabilidad que tenemos como personas adultas. Ya he sido yo muy puntual anteriormente y a lo largo de mi carrera en referir nuestras infancias y adolescencias no toman decisiones. Ellos emiten su opinión de lo que pasa y a su vez nosotros sí tenemos que tomar una decisión como papá o como mamá o como persona de cuidados o como responsable de la infancia que se trate, tomar nosotros la decisión. Él meramente es su derecho y debe ser privilegiado el emitir su opinión. Y ha pasado precisamente cuando nosotros nos entrevistamos y esto retoma lo que va siguiendo el camino. Evidentemente su servidor es juez, sin embargo hay situaciones que hablando de la materia psicológica, yo no pudiera advertir en un primer momento tan solo con el comportamiento de una persona, hablando particularmente de un niño, de una niña, yo no pudiera advertir de un momento, llamémosle una cuestión de ansiedad, un comportamiento que derive o quiera arribar a un proceso de ansiedad o de estrés, meramente por a lo mejor el tipo de movimiento de manos, apretar las manos, voltear a ciertos lugares, tener la sensación de que algo va a pasar. A lo mejor en algún momento en una charla pudiéramos generarlo, decir, bueno, ¿y el juez cómo se da cuenta, no? Y cómo le va a motivar a esa infancia a decir, pues, en tu opinión, evidentemente no le podemos decir quién es el malo, quién hace malas cosas, te pasó esto, abordar directamente una pregunta porque sería lastimarlo. Sin embargo, es precisamente los psicólogos quienes nos acompañan en estas pláticas, nos advierten esa temática. Cuando yo tengo que abordar un tema, evidentemente tendré que emplear un lenguaje amigable, sencillo, que
que nuestras infancias lo puedan comprender, y a su vez son los psicólogos cuando van advirtiendo precisamente estas cuestiones de, oye, ¿y cómo te sientes? A lo mejor ellos van a decir bien, bien, un poco nervioso. Ellos nutriendo estas charlas han manifestado en cuanto se sientan, la forma en que tienen una sensación en el rostro de angustia, se salió la persona que lo estaba cuidando y lo sigue persiguiendo, está esperando a quien entra, los observa de arriba abajo, es una situación de estrés enorme para ellos. Y hasta el modo en que ellos hablan y nos puedan decir, sí, yo quiero, vamos a mencionar un ejemplo para que se siga entendiendo esto. Si yo quiero estar con mi papá, pero también soy feliz viendo a mi mamá. Supongamos en esta pregunta, o al menos en esta interacción con nuestros infantes, fue, ¿cómo te sientes? Y ellos nos responden en ocasiones esto, me siento feliz viviendo con mamá, pero también me gustaría ver a papá. Son cuestiones que si nosotros nos lo analizamos, no fue nada que ver esa pregunta, y la respuesta de saber qué tengo que decir de forma inmediata ya indica un parámetro de una influencia de terceras personas, como nos está pasando. Es entonces cuando para mí es un foco de alerta, de decir, bueno, yo no pregunté eso, sin embargo, tú pareciera que sabes que vienes a decidir a dónde te vas. Y es ahí lo que preguntabas, llega un conflicto de lealtades. A eso se refiere justamente la gran pregunta que me acabas de hacer, es el conflicto de lealtades. ¿Qué sí puedo o hacen sentir a los niños en qué sí puedo hablar y qué no puedo hablar? Y si lo digo, le van a decir. ¿Qué va a pasar cuando yo me salga de aquí? Esa es otra gran incógnita. Cuando acabamos una plática y los niños o niñas se quedan observándome, observando al personal, como diciendo, ¿y qué va a pasar? Yo te dije que a lo mejor mamá o papá o abuela o tío o primo, quienes sean, incluso mis hermanos, tienen estas conductas o estas actitudes que nosotros pudiéramos advertir de violencia, de omisiones, de descuidos, y yo no quería decírtelo, sin embargo, pues lo dije, no quiero que me causes problemas por haberte dicho mi sentir. Son enormes aristas que tenemos que sensibilizar a los niños y darles esa confianza, porque así es. Nosotros somos un vínculo de confianza para ellos, se ejerce justicia, sí, pero precisamente los primordiales en atender son ellos. Y es aquí cuando las decisiones o pensamientos u opiniones adultas chocan realmente con el sentir de un niño. Y retomando esto que está mencionando, pues, ¿cuál sería el protocolo a seguir, el protocolo adecuado con el que ustedes llegan tanto a generar un vínculo de confianza con el infante, con el niño, niña o adolescente, a la vez que realizan su trabajo de manera, específica, puntual, ¿no? Claro, excelente, muy buena esta cuestión, en virtud de que, trato de retomar, ya tenemos en primer lugar su derecho. ¿Por qué es importante atender ese derecho que evidencia una verdad de una persona, miembro de una familia? En tercer lugar, cómo saber esa inquietud y privilegiar esos derechos que mamá o papá me defienden por un lado como buenos, a lo mejor otros como malos, pero yo necesito que el poseedor de esos derechos me los haga saber a través de su escucha. Y ahora sí, precisamente, hablando de la escucha, ¿cómo llevar a cabo este protocolo? ¿Cómo abordar el vínculo de confianza, el bajar el estrés o la ansiedad que se genera, desde que llegan a un ambiente, desde la entrada de un juzgado o de un tribunal, y no es un ambiente que contenga juegos, que tenga un ambiente de esparcimiento, claro está, y llegas a oficinas, solo hay en su mayoría personas adultas, con prisa, llegas, arribas a unas oficinas en las que pues, evidentemente ellos probablemente a veces, no, y ha pasado, no saben que son unas oficinas y solamente hay personas adultas y hablando de problemas. No hay otra situación, empieza el estrés, ¿qué hago aquí? ¿Qué va a pasar conmigo? Y nos han explicado nuestras infancias. Creí que era la cárcel, creí que era que me iban a detener un rato con mamá, un rato con papá. Sin embargo, ¿qué pasa en este sentido? Llegan ellos, se anuncian y es ahí cuando empezamos la dinámica. En cuanto
nosotros tenemos preparadas agendas precisamente cuando van a intervenir infancias para estar nosotros esperándolos y que ellos no sean quienes nos esperan. Y evidentemente abordarlos y llevarlos, al menos a las niñas, niños o adolescentes, a las salas lúdicas, que ya es un ambiente distinto, donde no es oficina, donde hay sillas, mesas adaptados y acordes a sus necesidades, juegos y demás material en el que ellos pueden comenzar a relajarse, donde es un ambiente más tranquilo que propiamente incluso las oficinas de cualquier índole, ¿no? Vamos a ir a un corte. Claro. Y regresamos, no sin antes recordarles que nos están escuchando por Audiorama, buenísima, 1530 y 1590 de AM, y que también pueden ver este programa a través de las páginas de Facebook de la Asociación Nacional de Locutores de México, de YouTube, Asociación Nacional de Locutores de México, y también X, que antes era Twitter, y nos pueden encontrar como ANLM5. Regresamos, vamos a un corte comercial. La voz judicial, el lado humano de la justicia, que como ustedes saben se transmite desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y estos programas se llevan a cabo gracias al apoyo de nuestro magistrado presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez. Y bueno, por supuesto que la revista Cúspide y Liberal Metropolitano hacen todo lo necesario para que llegue hasta todos ustedes. Bueno, vamos a seguir en esta plática con Jorge Ulises Lovera García, juez primero familiar de proceso oral. Juez, nos estaba usted platicando de cómo son estas salas lúdicas y la importancia que tienen para generar este vínculo. ¿Cómo le hacen? A ver, entiendo Claro. que ya es un ambiente mucho más agradable, más relajado para el niño, porque, bueno, pues ya no nada más es un escritorio con dos señores que me ven así raro, ¿no? Claro, ¿Qué totalmente. es lo que pasa en estas salas? Bien, ¿qué pasa? Digámoslo así, acto seguido, ya nos espera el infante o el adolescente en estas salas lúdicas que están adecuadas siguiendo el protocolo para quienes impartimos justicia en casos que involucran a niñas y adolescentes, y tenemos, claro está, en darle seguimiento a un proceso jurisdiccional, la etapa en la que sigue, y puntualmente, de ser posible, tenemos que señalar en el menor número de audiencias, en el menor número de diligencias o de audiencias, tenemos que ventilar el mayor número de actos jurídicos posibles para evitar que todos nosotros como mamá, papá, tío o familiar o miembro de una familia me tengan que estar trasladando a un juzgado para llevar a cabo un procedimiento, y a su vez para que, hablando de nuestras infancias, sea mínima su intervención por lo que hace a ejercer este derecho. No mínima en cuanto a restarle información o tiempo, sino que tiene que ser tan preciso, tan puntual y tan objetivo su intervención, que en una sola escucha logremos abordar y percibir todos aquellos factores que les embisten. Y siguiendo en este trámite, por así llamarlo, ya de forma gráfica, pasando de lo literal a lo gráfico, llegamos a la audiencia, a la sala de juicios orales. Ahí no están presentes los niños ni niñas y adolescentes, no están presentes ahí. Si de por sí llegar es abrumador, y llegas a una sala de juicios que pareciera en algún momento, como hace muchos años lo veíamos en películas Estados Unidos, el juez en medio y la gente, y no me imagino entrando ahí a un niño y teniendo que sentirse que no va a pasar nada. Cuando ves todo eso, pues qué difícil sería darle ese mensaje de confianza, ¿no? Iniciamos con, yo lo llamo así, el rito que debe tener, o la formalidad que debe tener una audiencia, y en primer lugar se escucha a nuestras infancias. Antes de desahogar pruebas, atender peticiones o demás, primero, quienes son primero para ser atendidos en justicia, que son nuestras infancias. ¿Qué pasa? Nos entrevistamos, hacemos la formalidad, asegurando que la audiencia cobrará un efecto jurídico legal, y consecuentemente, ahora sí, me traslado a la sala lúdica, a donde se encuentran ya esperándonos la niña o adolescente. Llegamos.
¿Quién es? El de la voz, en este caso el juez, un perito en materia de psicología y a su vez un agente del Ministerio Público de la adscripción, quien también, ya habiendo solicitado previamente, un asistente de niñas, niños y adolescentes que nos proporciona el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, es decir, quien nos va a facilitar en todo momento la plática que vamos a sostener con las infancias. Dentro de este protocolo lo primordial es, y habremos recordado, y a poco todos de lleno llegan y hola, ¿cómo estás? Decimos su nombre, dime cómo estás, ¿con quién vives? No llegamos así, a lo mejor podría ser una duda de nuestros radioescuchas. Sin embargo, ¿qué pasa? Llegamos y como debe de ser en todos lados, incluso a veces le comento a modo de ir bajando esa tensión con los niños, los saludo, no les menciono su nombre, aunque yo ya lo sé, no lo menciono, y yo me presento y les comento, mira, antes de hablar me voy a presentar porque me imagino que te han dicho que no hables con desconocidos. Entonces ellos por lo general lanzan una sonrisa, empiezan como a bajar y decir, bueno, si es cierto, pues eres un desconocido, pero te estás presentando, ok, bueno, y empiezan como a percibir otra cuestión. Me presento, le pido a las personas que nos acompañen se presenten para que él en todo momento esté enterado con quiénes se está hablando, quiénes se refieren a él, con qué carácter y para qué se refieren a él y por qué está cada uno presente en esa sala. Es decir, ya nos presentamos, acto seguido, de la misma forma le pido se presente, aunque yo ya tenga conocimiento de su nombre, y así pasa. Ellos empiezan a generar ese vínculo. Ya una vez que nos presentamos, ellos mencionan su nombre, es derecho de ellos y es obligación mía decirles por qué están hoy en una sala lúdica, particularmente en un juzgado. Sería tanto como hacerlos presentar y que no sepan a qué están ahí, y yo pedirles información y que al menos ellos, teniendo la percepción de decir, bueno, si hubiera ido al doctor, o sé que ya es un doctor, pues le diría, doctor, me siento mal de esto y de esto, pero si voy con un juez y me pregunta cómo estoy, pues yo le quería decir que tengo este problema y que tengo aquello otro. Deben evidentemente tener un contexto del por qué están ahí y precisamente también decirles, es tu derecho de hablar, es tu derecho de ejercer esta opinión tuya, solo si tú quieres, y si no quieres, claro está en que lo debemos respetar y así se hace. Sin embargo, también es importante explicarles por qué es trascendente que ellos emitan esa opinión y las desventajas también de no hacerlo. Claro está en que cuando la comunicación que yo tengo con ellos suele ser o comienza a ser reservada, es precisamente esto. Los demás operadores, como son los psicólogo, el asistente de la personal, asistente de menores, incluso los agentes del Ministerio Público, le refieren y le generan este lazo de confianza. Los psicólogos, te sientes bien, te sientes estresado, crees que si hablas alguien se va a molestar, hace un momento hablábamos, y te vi que estabas jugando, que estabas bien, crees que el juez va a pasar algo, y es entonces cuando ellos a las palabras aún todavía más tranquilas o desviadas de un tema empiezan a querer hablar, y solamente es cuando ellos dicen, bueno, sí voy a hablar, y empezamos así a veces hasta como broma, ¿no? Les comento yo a los niños, no te preocupes, no es un examen, aquí todos pasan y se relajan, platican de la misma forma, nunca va encaminada una entrevista con nuestras infancias a ¿con quién quieres estar? Esa pregunta, o al menos si creen nuestros radioescuchas, que se hace o que debe de pasar, o es que tú debes de decidir, o ya decídete, o por qué con mamá, o por qué con papá no, son preguntas que en nuestras infancias no se hacen. Como lo mencionábamos de un inicio, ellos no deciden, ellos opinan conforme a una dinámica que ellos mismos deben evidenciar, mas no nosotros exponemos. ¿Qué opinan? ¿Qué está pasando? ¿Cómo perciben ellos? Ya que ha pasado a lo largo de mi experiencia que se ha querido mencionar, oye, tú sabes que mamá y papá ya no van a estar juntos, cuando ellos en su opinión han manifestado, pues yo solo, ¿qué es lo que cambié de mi vida? Pues que mi mamá y mi papá vuelvan a vivir juntos porque nos llevamos todos muy bien.
y se ha generado, he percibido en algún momento que se trata de dar un mensaje de, pues es que ya no están juntos y yo quiero que tú decidas. Así no podría ser. Estas charlas no son así, estas entrevistas no son así. Lo que debe pasar es que él mismo, a su diario vivir, a cómo está, él solo narre y exprese cómo está. Muy bien. Lino, tenías una pregunta. Sí, licenciado, preguntarle, con este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué herramientas les han dado? Bueno, ¿qué nuevas herramientas tiene este nuevo código que facilitan su trabajo para hacer toda esta evaluación de los infantes? Claro, súper bien. De la misma forma, este nuevo código tiene muchos reconocimientos también de derechos humanos, de los derechos de nuestras infancias. Advierte aún más el derecho de familia precisamente como una rama importante como lo es, y claro está en que no con esto los anteriores códigos hayan hecho una omisión, no, claro está en que no. Yo creo que nuestra vida es cambiante constantemente, vamos evolucionando, aprendiendo nuevas situaciones, y es precisamente este nuevo código que nos exhorta y nos ayuda a vislumbrar cada vez más el reconocimiento de la familia y las formas en las que debemos abordar estos temas. Y una de las grandes beneficios, por así llamarlo, o apoyo que encontramos en este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es la especificación de qué profesionales debemos entablar una entrevista con un infante. Es decir, se llevará a cabo con el juez, con el agente del Ministerio Público, precisamente quien representa los intereses de nuestras infancias, ya lo menciona así, de profesional en psicología, y que preponderantemente tenga una preparación en el desarrollo infantil. Muy importante que no solamente sea una cuestión de un psicólogo, llamémoslo así, con el ámbito conocimiento general, sino que su enfoque o preparación vaya más encaminado o tenga más nutrición en el desarrollo de una infancia. Y a su vez, una persona tutora especial que la designa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en otras palabras el DIF, pero bueno, ya actuando en estas cuestiones, que la designa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Todas estas personas, hablando ya con un infante, tenemos por un lado la asistencia psicológica, es decir, en caso de que ojalá no sean asuntos de esa naturaleza, pero pueden ocurrir, donde llegue una crisis emocional o se salga de control, una expresión de un sentimiento de un infante, el cómo saber tener las herramientas de cómo regularlo, cómo apoyar en esta situación, advertir situaciones adversas, a su sano desarrollo, a las problemáticas que tiene en el momento, cómo se está percibiendo desde el punto de vista psicológico, claro, jurídico, tan solo por la gente del Ministerio Público, por el propio juez, y apoyado ya de una persona también del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y de perito en psicología. Es un equipo fundamental para que este derecho que tienen de ser escuchados se procure, se atienda y sobre todo se ejerza de forma completa, que no quede a la mitad, que no quede en una situación de lo escuchó el juez y la gente del Ministerio Público meramente como un requisito procesal. No, que se le escuchó atendiendo y cuidando sus emociones, sus sentimientos y ayudándolo a percibir una realidad que probablemente a lo mejor puede ser un ejemplo que no se acorde a la que él espera o a la que él pudiera añorar, y siendo precisamente los psicólogos quien den mayor comprensibilidad a un lenguaje sencillo que es imitar al juez. Juez, ¿y qué sucede cuando el niño, niña o adolescente no quiere hablar? ¿Qué sucede en estos casos? Muy buena pregunta. Cuando no quieren hablar es muy importante explicarlos, no obligarlos. No puede ser una obligación el que hablen o no. Sería tanto como decir, bueno, es tu derecho y te obligo a que lo ejerzas, a que me digas por qué no quieres hablar. Sería ya tanto como empezar, en lugar de verlo, en lugar de percibirlo como lo es una persona con derechos y que deben ser procurados. Es decir, ahora se le ve como una persona con resistencia a la actuación judicial. No debe ser así. Cuando
a lo largo de mi experiencia se ha tenido esta situación que ha habido por lo general algunas infancias y mayormente en adolescencias no querer hablar con el juez, es porque ellos tienen, por lo general lo he advertido así, ya un mensaje mayor o una información que no debe ser o no debió ser transmitida de la forma en que ya la tienen. Pero tajantemente, ¿qué pasa cuando ellos no quieren hablar? Se les exhorta a través de los profesionales en psicología, los asistentes de niñas, niños y adolescentes y del Ministerio Público a que lo haga, explicando, claro es, en qué consiste en que esté. Todo esto que estamos hablando en esta gran entrevista lo hacemos de forma resumida también para ellos. A ellos, como hoy día se los estoy explicando a ustedes, a nuestros radioescuchas, es eso, explicarles por qué es importante. Porque es su derecho, claro está, porque debo atender a que se encuentren bien, hablando bien en su desarrollo personal, cognitivo, de salud, en la familia, en la sociedad, en su escuela, que no haya situaciones de riesgo. ¿Cómo lo voy a saber? Si ellos no me lo dicen. Si yo puedo y tengo que hacer algo, necesito saberlo. Si ellos refieren no quererlo hacer, evidentemente encontramos ese obstáculo. Pero claro está, ellos ya comprendieron, ya les fue explicado la necesidad de emitir opiniones y no decisiones. Ni es, le comento a veces a ellos, no es acusar a nadie, es emitir tu opinión. ¿Tú qué opinas al respecto por ti? ¿Qué crees que sea para ti lo mejor ante esta problemática? ¿Qué quisieras tú para no sentirte a lo mejor como te sientes o como ya nos has expresado? O cuando no quieres, evidentemente, no se insiste. La facultad está en no insistir. Hay otros medios en los que podemos llegarnos a la verdad. Puede ser incluso alguna terapia psicológica, alguna evaluación que en el momento nos evidencie el estado emocional que tiene y la importancia de, a lo mejor, oye juez, tiene esta situación, lo ideal es que tome una terapia encaminada a esto para que posteriormente a ello, ahora sí, él se sienta ya con la confianza y comprenda la importancia de expresarse no solo contigo, con los demás miembros de su familia, la importancia y que conciba por qué es necesario hablar para dirimir este tipo de problemas. Desafortunadamente estamos llegando ya a la recta final y yo creo que una pregunta que tenemos todos es ¿cuál es el mayor reto para un juez de lo familiar? El mayor reto para un juez de lo familiar es, híjole, yo creo que hay bastantes, pero tratando propiamente de nuestras infancias, es eso, sí escucharlos activamente, comprender una situación desde, como dijiste, desde el inicio, y qué padre que se ha mencionado así, una justicia con sentido humano. De ponerte en los pies o en los zapatos, llamámoslo así, de nuestras infancias, en qué está pasando con mamá y con papá. Evidentemente ellos tienen una figura materna o paterna bien concebida, a lo mejor incluso lo hemos visto anteriormente, con algunas áreas de oportunidad, con algunos defectos que podamos ir puliendo, claro está. Sin embargo, el gran reto del juez es escucharlos, ver o percibir con apoyo de los psicólogos en qué momento o nuestras infancias o nuestros adolescentes tienden a emitir una opinión ya con una carga de una influencia por algún familiar o algún tercero, y aún con todo eso, si bien no soy vinculante, es decir, a lo que nuestros niños o adolescentes nos digan, no podría yo ejercer el derecho a la literalidad y someterlos a todos. Claro está en que a veces la percepción es distinta de lo que tenemos que hacer realmente. Sin embargo, todo eso, ponerlo en un mismo ámbito, es decir, lo que me dice papá, lo que me dice mamá, lo que demuestra cada uno, y aún con todo eso, atender de forma primigenia a lo que nos dicen sus hijos, y aún con eso tomar la decisión de generar y procurar el mejor escenario en el que deban estar. Ese es el gran reto, escucharlos a todos, escuchar a la infancia y sobre todo no fallarles a nuestros niños. Ese es el gran reto. Hermosas palabras, pues le agradecemos muchísimo que nos haya recibido. Muchas y que nos haya dado esta entrevista. Gracias a ustedes. Él ha sido el juez Jorge Ulises Lovera García,
juez primero familiar de proceso oral. Y bueno, pues agradecemos las facilidades para la realización de este programa a nuestra casa Audiorama Buenísima, 1530 y 1590 de AM, al productor general Juan Carlos Flores Toscano, nuestro operador en cabina Joel Cortés, por supuesto al presidente magistrado Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el director licenciado Salvador Martínez García, a la licenciada Denise Santoyo, licenciado Efraín Acosta, licenciado Braulio Cano, licenciado Víctor Enríquez, fotógrafo Alejandro Guizar González, a nuestros presidentes editores del Diario Liberal Metropolitano y Diario Cúspide, señor Antonio Gres y Tony Mancuso, al director de nuestros diarios Lino Calderón, nuestro editor Gabriel Cendejas y la magnífica pluma de Martín Aguilar en su sección La Barriada. En la operación de control remoto y coordinación, Isabel Hernández. Mi nombre es Yadira Armendáriz y ha sido un placer estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.